Un pescador común sacó un ataúd del agua, pero lo que encontró dentro lo hizo llorar. Suscribir. ¿Desde dónde estás mirando? Déjanoslo saber en los comentarios. El mar siempre había sido al mismo tiempo un compañero y un torturador para Calvin Harper. Después de años en la marina, su voz aún vivía en su mente. El constante rodar de las olas contra los pasillos de acero, el ruido sordo de los motores bajo sus pies, el viento que llevaba sal a sus pulmones hasta que se convirtió en parte de él. Ahora, años después, alejado del uniforme y del deber, era el mismo océano el que definía sus días, aunque de formas más tranquilas y solitarias. Vivía en una pequeña choza desgastada por el clima en el borde de la costa de Carolina del Norte, rodeado por el susurro de los pinos y el ritmo interminable de la marea. La pesca era su sustento y su ritual, su ancla en una vida que había perdido demasiadas conexiones con el tiempo y la distancia. Tenía 63 años. Su cuerpo aún era ancho de hombros. Aunque marcado por las marcas de la edad y la sal, sus manos estaban callosas y llenas de cicatrices por años de guerra y trabajo. Esa noche había sido diferente. El cielo sobre el Atlántico se había oscurecido demasiado rápido, el aire era pesado y eléctrico y transportaba el ominoso olor a lluvia y salmuera. Cuando Calvin recogió su última red, el viento soplaba a través del agua, empujando paredes de espuma y rocío hacia la orilla. La mayoría de los hombres habrían regresado hace horas, pero Calvin se quedó fuera más tiempo del que debía. No fue exactamente imprudencia, sino el mismo instinto obstinado que había llevado consigo toda su vida, la negativa a dejar que el clima dictara sus condiciones. Además, había visto cosas peores. Cuando guió su bote hacia el estrecho canal que conducía a casa, el mundo a su alrededor se había convertido en una bruma de lluvia y sombras. Un rayo fracturó el cielo sobre el agua como un cristal dentado, iluminando la costa el tiempo suficiente para que pudiera vislumbrar las siluetas fantasmales de las dunas y el contorno esquelético de su muelle. Luchó contra el timón, con los músculos ardiendo, y maldijo en voz baja cuando una ola golpeó la proa con tanta fuerza que esparció un rocío helado sobre su chaqueta. Le dolían los hombros mientras manejaba el acelerador, conduciendo la pequeña embarcación hacia el tenue resplandor de la linterna que había dejado colgada junto a su compañero horas antes. Cuando por fin amarró el bote y se subió a los tablones resbaladizos, estaba empapado, con el pelo pegado a la cabeza y las sales cosiéndole los ojos. La tormenta continuó rugiendo durante la noche, haciendo vibrar las ventanas de su choza y aullando entre los árboles hasta que el sueño se volvió imposible. En cambio, se sentó en su viejo sillón, escuchando la incesante lluvia golpear contra el techo. El sonido era tan profundo y constante que parecía un pulso. La mañana llegó pálida y fría, el mundo lavado, limpio, pero maltratado. La arena estaba llena de algas y madera flotante rota, y el agua cerca de la orilla aún se agitaba con los restos de la furia de la tormenta. Calvin salió a la luz gris, con las botas hundiéndose en el suelo húmedo, y contempló el resultado como lo había hecho cientos de veces antes. Era una costumbre. Las tormentas a menudo arrastraban cosas extrañas a la orilla, cosas olvidadas o abandonadas, la forma que tiene el océano de recordarle a la gente quiénes realmente gobernaron estas costas. Fue entonces, mientras observaba el agua más allá de las rocas al borde de la ensenada, que lo vio. Al principio pensó que se trataba de restos de algún barco pesquero, una caja tal vez, o el casco de un bote volcado por la tormenta. Pero incluso a la distancia parecía incorrecto, demasiado simétrico, demasiado deliberado en su forma. Yacía medio sumergido en las aguas poco profundas, atrapado contra el afloramiento irregular que marcaba la entrada a la pequeña cala. La marea ahora golpeaba suavemente contra ella, revelando indicios de algo oscuro y metálico debajo de una costra de percebes y algas. La curiosidad se apoderó de ella antes de que la precaución pudiera hablar. Agarró un rollo de cuerda, lo sujetó a su cintura y esperó dentro del agua helada, sintiendo la oleada de la corriente tirando de sus piernas. El objeto parecía más grande a medida que se acercaba y su corazón dio un golpe involuntario contra sus costillas.
No era ninguna caja. La superficie era lisa bajo su mano enguantada, corroída, pero intacta, los bordes curvados de una manera que imitaba el contorno de una forma humana. Se quedó paralizado, con su aliento empañado en el aire frío y su mente momentáneamente en blanco. Era un ataúd, no del tipo de madera que había visto bajar a la tierra en los funerales. Esta era más pesada, más vieja, forjada en algún metal oscuro, con vetas verdes por la corrosión y su superficie grabada con patrones desgastados, casi invisibles por el tiempo. Pudo ver tornillos sellados a lo largo del borde, gruesos y sólidos, cada uno fusionado con óxido. Era más largo que alto y sorprendentemente estrecho en los hombros y los pies, estrechándose como un antiguo sarcófago. La visión lo hizo temblar a su pesar. Con esfuerzo pasó la cuerda por debajo, apoyándose en las rocas mientras trataba de liberarla de las garras de la marea. Sus músculos gritaron, pero lentamente, centímetro a centímetro, se fue soltando, raspando contra la piedra, hasta que flotó libremente por un breve momento antes de que lo arrastrara hacia la orilla. Cuando logró sacarlo por encima del nivel del agua, con el pecho agitado y los brazos entumecidos por el cansancio, su camisa estaba empapada nuevamente en agua salada fría y sudor. Se quedó allí parado un buen rato, mirando fijamente. El ataúd parecía increíblemente viejo y al mismo tiempo increíblemente intacto, como si hubiera estado esperando en la oscuridad a que alguien lo encontrara. Los percebes se aferraban a sus costados como cicatrices pálidas, y los patrones grabados, tenues pero visibles ahora, hablaban de otra época por completo. Cerca del centro había un emblema circular, irreconocible debajo de la corrosión, pero aún deliberado en su diseño. Sus dedos lo recorrieron distraídamente, y se preguntó cuántas tormentas y mareas habría soportado antes de terminar allí. Calvin lo arrastró hasta los desgastados tablones de su muelle con la ayuda de un cabrestante maltratado que no había usado en años. Gimió y crujió bajo el peso, pero finalmente el ataúd descansó allí, brillando débilmente en la débil luz del día, como algo salido de un sueño del que no podía deshacerse. No lo abrió, aún no. Se quedó allí un rato más, mirándolo en silencio mientras las gaviotas volaban en círculos sobre él y el viento transportaba el aroma a salmuera y pino por el aire. Sus entrañas se revolvieron entre la fascinación y la inquietud, el instinto de un marinero susurrándole que algunas cosas encontradas en el mar era mejor no tocarlas. Pero esa noche, acostado en la cama, mientras las olas murmuraban más allá de su ventana, supo que no podría dejarlo en paz. La imagen lo perseguía, despertando un hilo de curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué había dentro de un ataúd como ese, sellado en metal y perdido quién sabe por cuánto tiempo? Tesoro, huesos, la historia misma. Mientras la luna se elevaba sobre el agitado Atlántico, Calvin Harper observaba desde su ventana la oscura silueta del ataúd, cuyo contorno se recortaba contra el muelle. Él aún no se daba cuenta, pero su vida, tranquila, solitaria y sin nada destacable, estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana amaneció húmeda y pesada por la niebla, que llegaba desde el mar como una cortina y se tragaba el horizonte. Calvin se levantó temprano, como siempre lo hacía, aunque esta vez no fue el ritmo familiar de su rutina de pescador lo que lo sacó de la cama. Sus pensamientos habían girado sin cesar durante la noche, volviendo una y otra vez a la cosa que ahora permanecía silenciosa e imponente al final de su muelle. Cada crujido del bosque exterior, cada susurro del viento contra las ventanas le habían recordado que estaba allí, esperando, como si lo hubiera traído el mismo océano, únicamente para él. Se vistió en silencio, se puso sus pesadas botas y su chaqueta de trabajo. Sus manos se movían automáticamente, incluso mientras su mente estaba en otra parte. Cuando salió, el mundo estaba en silencio, amortiguado por la espesa niebla que se aferraba al agua y desdibujaba las líneas de la tierra y el cielo. El ataúd estaba exactamente donde lo había dejado, el metal oscuro y resbaladizo por la condensación, como si hubiera respirado el aire de la noche. Los percebes adheridos a él parecían aún más marcados bajo la difusa luz gris,
y la corrosión a lo largo de su superficie brillaba débilmente. Calvin se acercó lentamente. Los tablones de madera del muelle crujían bajo sus pasos. Se agachó y pasó la mano por su longitud, trazando las tenues ranuras en el metal. Fue entonces, mientras quitaba más vegetación marina adherida con un cepillo de cerdas duras, que notó algo inusual. Cerca de la parte superior, justo por encima de lo que habría sido el lugar donde yacía la cabeza, una serie de grabados superficiales emergieron de debajo de capas de suciedad y tiempo. Letras apenas distinguibles, pero letras al fin y al cabo. Frotó con más fuerza, y el corazón se le aceleró con cada pasada, hasta que la inscripción se reveló. HCW, decía, las iniciales grabadas en una cuidadosa escritura antigua. Debajo de ellos había un emblema circular, dividido en cuadrantes, aunque gran parte del mismo estaba demasiado desgastado para descifrarlo. Calvin se recostó sobre sus talones, mirándolo fijamente. Un destello de reconocimiento tiró de él, aunque no podía ubicarlo. El estilo de las letras era arcaico, del siglo XIX a más tardar, y había algo en el emblema que parecía vagamente militar, aunque no estaba seguro. Sintió la misma agitación en sus entrañas que había conocido en el servicio, el momento en que el instinto le advirtió que había algo más grande debajo de la superficie de lo que el ojo podía ver. Sacó sus herramientas del cobertizo, una palanca, un mazo y su vieja amoladora portátil de hacía años, cuando había remendado los cascos de sus propios barcos. Los tornillos a lo largo del borde del ataúd estaban fundidos con óxido, y sus cabezas gruesas sobresalían como dientes de hierro obstinados. No se abriría fácilmente, pero eso solo lo hizo más decidido. En su época se había enfrentado a un acero más duro. Se puso a trabajar metódicamente. Su aliento se nublaba en el aire fresco de la mañana, y el rítmico ruido de las herramientas de metal resonaba en la cala. Las horas pasaron en un trabajo lento y agotador. Golpeó y hizo palanca, trabajó la amoladora donde pudo, enviando breves llamaradas de chispas anaranjadas que silbaron en el aire húmedo. El olor a sal quemada y óxido llenó sus fosas nasales. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío, empapando su camisa debajo de su chaqueta. Los rayos resistieron como si estuvieran conteniendo el peso del tiempo mismo. Durante una pausa para descansar sus doloridos hombros, Calvin se recostó y estudió el ataúd una vez más. Su mirada se desvió nuevamente hacia las iniciales HCW. Las murmuró en voz alta, mientras saboreaba la desconocida combinación de letras. Había oído historias sobre las antiguas familias del sur que vivían a lo largo de esta costa. Nombres que se habían desvanecido de la memoria a medida que las mareas borraban sus propiedades y la historia se tragaba sus fortunas. ¿Podría ser uno de ellos? Pensó en los cuentos que su abuelo le contaba en las tranquilas tardes de su juventud, sobre barcos que habían desaparecido en las tormentas, sobre leyendas susurradas sobre oro destinado a financiar una rebelión que nunca llegó a su destino. Él nunca había dado mucho crédito a esas historias, atribuyéndolas a adornos de la chimenea transmitidos de generación en generación por hombres que no tenían más que tiempo y memoria. Pero ahora, al contemplar ese artefacto imposible sacado de las profundidades, aquellas viejas palabras ya no parecían tan descabelladas. El sol subió más alto, opaco y pálido a través de la niebla, y Calvin regresó a trabajar. Apoyó su peso en la palanca y sintió el resistente crujido del metal antiguo bajo sus manos. Un perno cedió, luego otro, liberándose con fuertes chasquidos metálicos que resonaron como disparos. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero siguió adelante, impulsado por una mezcla de agotamiento y una necesidad implacable de lograrlo. A última hora de la tarde, se habían liberado 5 pernos, dejando solo 2 en la base, obstinadamente fijados en su lugar. Calvin se sentó en el borde del muelle, jadeando y sus músculos gritaban en protesta. Se quedó mirando el ataúd, con la tapa ligeramente más suelta ahora, pero todavía lo suficientemente sellada como para impedir la entrada. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en lo profundo de él, una sensación de propósito, de búsqueda. Sabía que era ridículo que un hombre de su edad sintiera esa clase de urgencia inquieta, pero aún así lo atrapó.
Cuando finalmente se puso de pie, cogió una linterna de su cobertizo y la encendió mientras la niebla se espesaba una vez más. Se acercaba la noche, el agua se ennegrecía a su alrededor, el cielo estaba bajo y cargado de nubes. Mientras la luz de la linterna bailaba sobre la superficie húmeda del ataúd, captó otro detalle que no había notado antes. Débiles patrones decorativos grabados a lo largo de sus lados, motivos florales entrelazados con pequeñas líneas precisas que hablaban de una artesanía mucho más allá de lo práctico. Este no era solo un contenedor para los muertos, era un objeto hecho con cuidado, con intención, quizás incluso con reverencia. Trabajó hasta bien entrada la noche, iluminado por el resplandor de su linterna y el reflejo de su luz en el agua. El sonido de sus herramientas resonó en el silencio, interrumpido únicamente por el choque distante de las olas contra las rocas exteriores. Sus pensamientos vagaban al ritmo de su trabajo. Recordó la marina, los largos tramos de océano oscuro interrumpidos por raros momentos de miedo o asombro, la camaradería de hombres unidos por la sal y el acero. Recordó a los amigos que había enterrado, los ataúdes cubiertos con banderas, la sensación de estar de guardia sobre algo más grande que él mismo. Ahora bien, de alguna extraña manera, esto se sintió como una vigilia en sí misma. Cuando las fuerzas le fallaron y dejó las herramientas a un lado, la tapa estaba casi libre. Solo quedó el último perno, fundido casi a la perfección en el borde corroído. Se arrodilló allí por un largo momento, con los dedos apoyados en el metal frío y húmedo, sintiendo la extraña finalidad del momento presionándolo. Mañana, pensó, mañana terminará. Mientras apagaba la linterna y caminaba con dificultad hacia su choza, las iniciales brillaron débilmente en su mente, y con ellas llegó una curiosidad cada vez más profunda. Quienquiera que hubiera sido HCW, había ido a la tumba sellado en un ataúd construido para desafiar al tiempo mismo. Calvin no podía quitarse la sensación de que al abrirla, no solo estaba invadiendo el pasado, sino que lo estaba arrastrando, reticente y en silencio, hacia el presente. Cuando se acostó esa noche, con los músculos doloridos y las manos manchadas de óxido, el sonido de las olas era de alguna manera diferente, más pesado, como si el mar mismo esperara lo que haría a continuación. La mañana era tranquila y húmeda. El cielo tenía el color pálido de la hojalata vieja cuando Calvin volvió a estar de pie al final de su muelle. El ataúd permaneció donde lo había dejado, como un centinela silencioso e inamovible. La niebla se había disipado ligeramente, pero el aire todavía olía a sal y a tierra húmeda. Los restos de la tormenta se aferraban a la costa como si no quisieran soltarse. Se frotó los hombros para aliviar la rigidez, los dolores del día anterior, todavía presentes en cada músculo. Sus manos, endurecidas por años de arrastrar redes y trabajar en agua salada, tenían manchas rojizas de óxido, marcas de su incansable esfuerzo por liberar la antigua cosa de su prisión de tornillos. Hoy, se dijo, se abrirá. Reunió sus herramientas una vez más y las colocó cuidadosamente a su lado. La palanca, embotada y mellada por el trabajo del día anterior, se sentía pesada en su mano, pero agradeció la tensión familiar en sus brazos. Arrodillándose, inspeccionó el último perno, el obstinado trozo de hierro corroído que lo había desafiado. Su cabeza estaba casi fusionada al borde y una costra de sal y tomillo la sellaba firmemente. Alcanzó el molinillo y lo encendió. El sonido del motor rompió el silencio de la cala. Las chispas saltaron al aire gris cuando la rueda mordió el perno, el metal silbando contra el metal y el olor a óxido quemado llenó su nariz. Durante casi una hora trabajó en silencio, interrumpido únicamente por el constante esfuerzo, con el sudor humedeciendo su cuello a pesar de la fresca brisa de la mañana. No pensó en nada más, mientras la mía se reducía a un único foco, liberando la última barrera entre él y lo que había dentro. Por fin, con un último golpe del mazo y un gemido de protesta del metal, el cerrojo se rindió. El sonido fue agudo y resonante, asustando a un par de gaviotas y haciendo que volaran sobre ellas. Calvin se sentó sobre sus talones, mirando fijamente el ataúd, ahora abierto por primera vez en lo que debe haber sido más de un siglo.
Descansó un momento, respirando profundamente y sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras agarraba la palanca una vez más y deslizaba su punta debajo del borde de la tapa. Lentamente y con cuidado, hizo palanca hacia arriba. El metal crujió como algo vivo, resistiéndose hasta que, con una sacudida, se movió. Una tenue ráfaga de aire se escapó, viciado y frío, trayendo consigo el seco olor de un tiempo pasado. Se quedó paralizado. La palanca temblaba ligeramente en sus manos. Luego presionó de nuevo, levantando la tapa, centímetro a centímetro, hasta que se inclinó lo suficiente para que pudiera empujarla a un lado. Golpeó ruidosamente contra el muelle al detenerse, dejando al descubierto por fin el interior. Se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración, esperando, aunque no sabía qué, ver huesos o algo peor. Por un instante su mente evocó visiones sombrías de restos preservados, de cuencas huecas que lo miraban a través de la penumbra. Pero en cambio, lo que vio fue algo completamente diferente, algo tan imposible que le quitó el aliento y lo dejó paralizado. Dentro, bajo la tenue neblina de polvo y edad, no había ninguna figura humana. En cambio, una serie de pequeños paquetes y cofres cuidadosamente ordenados llenaban el espacio. Sus formas eran ordenadas, deliberadas, envueltas en capas de hule y correas de cuero que se habían ennegrecido con el tiempo, pero que de alguna manera resistían. Un tenue destello de metal captó la luz de la linterna que había sacado y con manos temblorosas extendió la mano para acercar una. La tela se desmoronó al tacto, desintegrándose como hojas quebradizas, y debajo había un cofre no más grande que una caja de aparejos, con sus herrajes de latón empañados, pero intactos. Abrió el cierre y al crujir, la tapa se abrió y reveló una imagen que hizo que su pulso rugiera en sus oídos. Oro. No eran meras monedas, aunque había montones de ellas brillando débilmente en la débil luz del día. Sus superficies están estampadas con crestas intrincadas y datan de mediados del siglo XIX. Entre ellos se encontraban pepitas y lingotes delgados, de un color rico y profundo, como si el aire no los hubiera tocado durante todos esos largos años. Sus dedos, ásperos y desgastados, dudaron antes de rozarlos, casi incrédulos de su realidad. El siguiente cofre reveló hilos de perlas enroscadas como serpientes, collares adornados con piedras preciosas, anillos pesados con engastes ornamentados que hablaban de otra época por completo. Había cálices de plata, cuyas superficies, una vez pulidas, estaban opacas pero eran inconfundiblemente finas, y delicados broches con incrustaciones de pequeñas flores de esmalte. Cada pieza era una reliquia, no solo de riqueza, sino de una artesanía nunca vista en los tiempos modernos. A medida que Calvin profundizaba en el contenido del ataúd, descubrió documentos enrollados y atados con cinta, con el pergamino amarillento pero legible. Uno llevaba un sello que reconoció instantáneamente de los libros de historia, un emblema confederado. Sus manos temblaban mientras lo levantaba, rompiendo la cera quebradiza y desenrollando la página. Escrito con tinta circular había un nombre que no conocía, seguido de referencias a un viaje seguro, una carga oculta y diversión asegurada para el transporte. Las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos, no por la edad, sino por la oleada de incredulidad que lo invadió. Entonces, entre estas reliquias, encontró algo que lo dejó anclado en el lugar. Un pequeño relicario, con su cadena rota pero intacta, descansaba en un rincón, medio enterrado bajo una tela doblada que parecía restos de una faja de uniforme. Lo recogió con cuidado y lo abrió con el pulgar. Dentro había un pequeño retrato descolorido de una mujer. Su expresión serena, enmarcada por un cabello de estilo inconfundiblemente victoriano. Pero no fue su rostro lo que lo congeló. Era el grabado que estaba en el reverso del relicario. A ti, mi mano firme en la tormenta. Calvin miró las cartas con la boca seca. Y las iniciales coincidían con su propio apellido. Su abuelo había hablado a menudo de un antepasado llamado Elijah Harper,
Un hombre libre de color que había vivido cerca de la costa durante el siglo XIX. Se rumoreaba que era un señor de la familia que había sido tanto marinero como un hombre que traficaba con secretos para los desesperados. La mayoría de los miembros de la familia habían descartado esas historias como poco más que invenciones románticas, cuentos nacidos del orgullo para dar sentido a vidas endurecidas por la pobreza y el trabajo. Pero ahora había una prueba tangible e irrefutable, encerrada en un ataúd sacado del mar. Se recostó, con el relicario en la palma de la mano, mientras sus pensamientos daban vueltas salvajemente. Las piezas comenzaron a alinearse en su mente. El sello confederado, el loro, las letras que hacían referencia al transporte. Este no fue un entierro común y corriente. Este ataúd había sido una bóveda, sellada herméticamente contra el tiempo y la marea, que contenía riquezas y secretos de una era turbulenta que se había ahogado en la historia. Y de alguna manera, increíblemente, se conectó con él. El sol se estaba poniendo cuando emergió de su trance, pintando el agua con vetas rojas y doradas que reflejaban los tesoros que tenía delante. Echó un vistazo alrededor de la tranquila cala. La soledad ahora lo presionaba con más fuerza. El mundo más allá de ese lugar parecía increíblemente lejano, y por un momento se preguntó si alguien creería lo que había encontrado o si debería siquiera decírselo. El mar lamía suavemente los pilotes que estaban debajo de él, como si fuera indiferente a la revelación que había proporcionado. Calvin miró fijamente el ataúd abierto, rodeado de una riqueza que apenas podía comprender y de una historia que parecía demasiado cercana. Supo entonces que este descubrimiento no sería sencillo. No era solo oro y joyas, era una llave, una puerta que se abría a un pasado que nunca había imaginado tocar, y su peso se apoderó de él como una marea que subía lenta pero imparablemente. Cerró el relicario con cuidado y lo colocó al lado del cofre. Las iniciales HTW aún brillaban débilmente en la tapa apoyada contra el muelle. Un recordatorio silencioso de quienquiera que estuviera destinado a yacer aquí. Se preguntó quiénes eran y si habían conocido a Elijah Harper y cómo sus destinos se habían entrelazado tan completamente que más de un siglo después llegaría hasta él aquí, en este rincón solitario de la costa. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, Calvin cubrió el ataúd sin apretar con una lona vieja y lo aseguró lo mejor que pudo. Sus manos temblaban mientras ataba los nudos y su mente zumbaba con preguntas que aún no podía responder. Se quedó allí un buen rato, mirando fijamente el horizonte que oscurecía mientras el sonido rítmico de la marea llenaba el silencio. No sintió ningún triunfo, solo una extraña y silenciosa sensación de gravedad, como si algo vasto y enterrado hacía mucho tiempo se hubiera movido bajo sus pies. Esa noche, el sueño lo eludió una vez más. El oro, el relicario, las extrañas iniciales llenaban sus pensamientos, entrelazándose con las historias de su abuelo hasta que pasado y presente se desdibujaban. Se quedó despierto escuchando el océano, preguntándose si en sus infinitas profundidades habría incontables secretos más como este, esperando las tormentas y la oportunidad de arrastrarlos a la orilla. Y aunque todavía no lo sabía, el descubrimiento que había comenzado con una tormenta y un pescador solitario lo llevaría más profundamente, no solo a un capítulo olvidado de la historia, sino a un ajuste de cuentas con su propia sangre y legado que lo cambiaría para siempre. Los días que siguieron no fueron fáciles. Calvin Harper se despertaba cada mañana con el mismo suave susurro de la marea rozando la orilla. Pero el mundo se sentía alterado, sutilmente cargado de algo que no podía definir. El ataúd, todavía oculto bajo la lona al final del muelle, se convirtió en un ancla para todos sus pensamientos. Realizó sus tareas habituales, revisó las trampas para cangrejos, reparó el viejo casco de su esquife y cortó leña para la estufa. Pero todo ello le parecía vacío, secundario ante la silenciosa atracción del misterio que había descubierto. Ya no era simplemente un pescador ni un hombre que vivía sus días en soledad. El océano le había lanzado una pregunta y él sabía que no podía ignorarla. Los tesoros dentro del ataúd permanecieron intactos después de ese primer día. Calvin había envuelto cuidadosamente los cofres en capas de lona
y los había apilado en la parte trasera de su cobertizo de almacenamiento cerrado, fuera de la vista de los ojos curiosos, aunque nadie había pasado por allí. El único objeto que conservaba consigo era el relicario, que ahora descansaba en el cajón superior de su mesita de noche. Todas las noches, antes de acostarse, lo sostenía en la mano y recorría con el pulgar el tenue grabado, intentando imaginar la vida del hombre al que había pertenecido. Yo soy Elijah Harper. El nombre sonaba más real ahora que nunca durante las dispersas historias familiares que su abuelo solía contar. Calvin todavía podía recordar aquellas tardes lentas y rítmicas en el porche. El anciano, hablando a medias, murmuró recuerdos sobre un gran algo que había hecho algo importante con el barco en la guerra y había desaparecido con secretos que nadie jamás descubrió. La mayoría de los miembros de la familia lo habían atribuido a una mente debilitada o al orgullo ilusionado de un hombre que quería creer que su pueblo provenía de algo más que el trabajo duro y el hambre. Pero ahora Calvino tenía la prueba en sus propias manos curtidas. Era tarde en la tercera mañana después del descubrimiento cuando decidió que necesitaba saber más. La pregunta de dónde había salido el ataúd y cómo había acabado bajo las olas le preocupaba. No tenía ningún deseo de llamar la atención ni de invitar a nadie a curiosear en lo que había encontrado. Pero la verdad importaba más que su instinto de privacidad. Esto no era solo un secreto enterrado en el barro. Era algo personal, algo ancestral. Condujo hacia la ciudad. El sol apenas comenzaba a disipar la bruma que se aferraba a los árboles. La biblioteca local era pequeña, ubicada en un viejo edificio de tablillas cerca del centro de la plaza, con el techo remendado en algunos lugares y los escalones de entrada desgastados por el tiempo. No había estado dentro en años. La última vez había venido buscando información sobre antiguas rutas de pesca, mucho antes de que el GPS hiciera innecesarias esas cosas. Ahora, al entrar en el espacio fresco y polvoriento, sintió casi como si entrara en un santuario. La bibliotecaria era una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y voz suave. Ella lo saludó cortésmente, aunque él podía notar que no lo recordaba bien. Pidió registros de envíos antiguos, periódicos de la década de 1860, cualquier cosa sobre barcos confederados o carga inusual a lo largo de la costa. Ella no hizo preguntas, solo asintió y lo condujo a la habitación trasera, donde se guardaban los archivos, abriendo un armario de madera con una pesada llave de latón. Las siguientes horas transcurrieron en silencio, interrumpido únicamente por el susurro de las páginas amarillentas y el ocasional crujido de la silla de madera debajo de él. Hojeó frágiles ejemplares del Wilmington Journal, escaneó manifiestos de barcos, se desplazó por las páginas con una escritura en bucle y estudió con atención mapas que delineaban la costa en constante cambio. Al principio, me sentí como si buscara una aguja en un salar. Pero entonces, justo cuando el sol de la tarde alcanzaba su punto máximo, algo llamó su atención. Un artículo de agosto de 1864, impreso con tinta descolorida, cerca de la parte inferior de una página, detallaba el presunto hundimiento de un barco confederado llamado Magnolia Bell. Había estado viajando hacia el norte a lo largo de la costa, y se cree que transportaba oficiales de alto rango y fondos destinados a llegar a Richmond antes de que la ciudad cayera. El artículo era breve, especulativo, señalaba que no se habían encontrado sobrevivientes y que nunca se había confirmado ningún resto, pero nombraba a un pasajero en particular que era de interés para las autoridades en ese momento. Un hombre de color libre identificado como E. Harper, de aproximadamente 35 años, empleado como traductor y navegante, que viaja bajo exención militar. A Calvino se le cortó la respiración. El nombre estaba allí. No es una leyenda, ni un cuento medio recordado, sino tinta sobre papel. Elias Harper. Se reclinó en la silla y el artículo tembló ligeramente en sus manos. Las implicaciones fueron asombrosas. Su antepasado no solo había estado a bordo de un barco confederado secreto, sino que además había sido lo suficientemente confiable como para otorgarle una exención del servicio y nombrarlo funcionario de despacho. Recordó que su abuelo afirmó una vez que Elijah
Había ayudado a transmitir mensajes entre simpatizantes de la Unión y círculos abolicionistas, operando bajo la apariencia de neutralidad mientras trabajaba por la libertad en las sombras. Si la historia fuera cierta, y este hombre hubiera sido parte del último viaje del Magnolia Bell, entonces el contenido del ataúd podría no haber sido un tesoro destinado a ser escapado, sino algo más complejo, más peligroso. Continuó cavando. Durante los siguientes días continuó una semana de lectura, y cada visita a la biblioteca aportaba más pistas. En un libro de contabilidad del puerto de Charleston, encontró mención de una carga marcada como S-17, transporte asegurado, efectos personales y militares. Autorizado, ¿eh? En un registro separado, se registró que el mismo envío nunca llegó a su destino. Luego, una lista de nombres del diario de un oficial confederado hacía referencia al hombre de color Harper, señalando que había argumentado en contra de zarpar esa noche debido a las tormentas y la marea, pero que el comando lo había desestimado. La última línea de la entrada decía simplemente, desapareció con el mar. Calvino reflexionó sobre esa frase durante mucho tiempo. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera sabido lo que había en el ataúd? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión para ocultarlo, para protegerlo, para garantizar que nunca fuera utilizado para la causa que se pretendía apoyar? El pensamiento lo llenó de un extraño orgullo. Eso explicaría la presencia del relicario, el cuidadoso envoltorio de los tesoros, el sutil desafío escrito en esas frágiles páginas. Elías podría haber sido un contrabandista de verdades, no solo de oro. De regreso a casa, Calvino volvió a abrir el ataúd, esta vez con reverencia. Examinó nuevamente el contenido, más lentamente ahora, buscando no riquezas, sino historias. Encontró un diario dañado por el agua, sus páginas eran casi ilegibles, pero un nombre seguía apareciendo. Isabel, siempre acompañada de versos que sugerían largo recuerdo, amor. Tal vez era una mujer la del relicario, o alguien que Elijah había conocido, una figura perdida en el tiempo, pero preservada en tinta y metal. A medida que leía, sintió que se profundizaba una conexión, no solo con Elijah, sino con una historia más amplia, una que no vivía en libros de texto o placas de museos, sino en la silenciosa resiliencia de hombres que hicieron su trabajo sin ser vistos, su coraje sin ser reconocido, sus sacrificios sin ser registrados. El sol se puso esa tarde, proyectando largas barras doradas sobre el suelo del cobertizo. Calvin se paró sobre el ataúd una última vez, luego cuidadosamente colocó la tapa y volvió a colocar la lona. No olvidaría lo que había encontrado. Él no pudo, no era solo oro, fue un legado, fue una prueba de que su sangre provenía de algo poderoso, no en título o riqueza, sino en propósito, y aún así no podía ignorar una pregunta más profunda que surgía ahora, constante como la marea. ¿Qué haría con ello? ¿Qué significó llevar el peso de una historia oculta durante más de un siglo? Aún no sabía la respuesta, pero una cosa sí sabía con certeza. El pasado lo había encontrado y no había terminado de hablar. El ritmo tranquilo de los días de Calvino comenzó a fracturarse. Siempre había sido un hombre de hábitos, su vida dictada por la marea y el cambio de las estaciones. Pero ahora cada hora que pasaba traía consigo el peso de algo no dicho, una presión que lo oprimía como el aire húmedo antes de una tormenta. Había pensado que guardar el descubrimiento para sí mismo sería fácil. Después de todo, ¿quién vendría a curiosear en la cala remota de un viejo pescador que se mantiene aislado? Pero incluso la soledad tenía sus grietas. En los pueblos pequeños, la onda más pequeña podía propagarse como una ola, y Calvin empezó a sentir que la marea de atención se estaba desplazando hacia él. Comenzó de manera bastante inocente. Una mañana, mientras estaba en la tienda general, mientras estaba cerca del mostrador comprando café y cuerda, notó que junto a la puerta había dos hombres hablando en voz baja. Uno de ellos, un lugareño fibroso llamado Jace Milner, lo miró con ojos penetrantes y fijos en él durante demasiado tiempo. Calvin conocía de pasada a Jason desde hacía años, un hombre cuya vida parecía orbitar entre trabajos ocasionales y problemas, siempre rozando los límites de la respetabilidad sin llegar a tocarla.
Cuando Calvin asintió en señal de saludo, Jace le dedicó una sonrisa demasiado rápida, demasiado cómplice, y Calvin sintió que se le encogía el estómago. Más tarde ese día, mientras estaba sentado en el porche limpiando sus redes, vio una camioneta pasar lentamente frente a su casa, moviéndose lo suficientemente lento como para que el conductor pudiera mirar fijamente al muelle antes de alejarse sin decir palabra. Ocurrió de nuevo al día siguiente. Camión diferente, mismo movimiento lento. Se dijo a sí mismo que no era nada, pero en el fondo sabía que no era coincidencia. Quizás alguien lo había visto remolcando el ataúd fuera del agua. Quizás alguien lo había oído hacer preguntas en la biblioteca. Cualquiera que fuera la causa, la curiosidad empezaba a despertar allí donde menos la quería. Intentó ignorarlo y centrarse en su trabajo, pero su mente estaba inquieta. Cada noche, después de asegurar la lona sobre el ataúd y revisar 2 veces las cerraduras de su cobertizo, se sentaba dentro de su pequeña cocina, mirando el relicario sobre la mesa, cuyas iniciales grabadas brillaban débilmente a la luz de una sola lámpara. Pensó en Elijah Harper y se preguntó qué decisiones había enfrentado su antepasado, qué peligros lo habían acechado cuando decidió tomar lo que había en ese ataúd y enterrarlo en el mar. Tal vez Elías también había conocido la sensación de tener ojos en su espalda, de secretos que no podían llevarse para siempre sin correr riesgos. En la cuarta noche, Calvin se despertó sobresaltado por el crujido de la grava afuera. Su corazón golpeó fuertemente su pecho mientras se sentaba derecho. La habitación aún estaba envuelta en oscuridad. Alcanzó la linterna que estaba en la mesita de noche y dirigió su luz hacia la ventana justo a tiempo para captar el leve destello de movimiento cerca del muelle. Se puso las botas y la chaqueta en segundos, caminando en silencio sobre las tablas crujientes del suelo, con cada instinto agudizado por el viejo entrenamiento. Afuera, el aire nocturno era fresco y cortante. La luna estaba oscurecida por las nubes y por un momento no hubo nada más que el suave silencio de la marea. Entonces lo vio. Una figura se agazapó junto al cobertizo, buscando a tientas la cerradura. Calvin se movía como una sombra. Años de disciplina naval que regresan sin ser invitados. Él se acercó al hombre por detrás. Jace se dio cuenta antes de que el intruso registrara su presencia. La mano de Calvin se posó sobre su hombro y lo hizo girar. Jace se quedó paralizado, con los ojos abiertos, sorprendido como un niño robando manzanas. Había allí un destello de desafío, pero era débil, puro engaño y sin coraje. ¿Qué estás haciendo? La voz de Calvin era baja y firme, el tipo de tono que alguna vez atravesaba el caos en las cubiertas ondulantes del mar. Jace tartamudeó algo sobre haber escuchado rumores de haber visto metal viejo sacado del agua y pensar que Calvin les estaba ocultando algo a todos. Sus palabras destilaban codicia apenas disimuladamente curiosidad. Calvin podía verlo claramente. El tipo de hambre que no se preocupaba por la historia ni el legado, solo por lo que se podía empeñar y vender para obtener dinero rápido. Calvin lo apretó con más fuerza y lo condujo de regreso hacia el camino de grava, con cada paso firme y silencioso. Jace maldijo en voz baja, pero cuando Calvin se inclinó lo suficiente para que pudiera escuchar el acero en su voz, prometiendo que cualquier regreso sería atendido por el sheriff, Jace palideció y murmuró su retirada. Cuando la camioneta finalmente arrancó y las luces traseras se desvanecieron en la oscuridad, Calvin se quedó allí solo, con la respiración constante, pero la adrenalina todavía corriendo por sus venas. El incidente lo dejó claro en su mente. El secreto ya no era suficiente. La noticia se había filtrado y tarde o temprano la avaricia traería a otros. Tuvo que tomar una decisión. Podría ocultar el ataúd para siempre, enterrarlo profundamente o hundirlo nuevamente en el mar y dejar que desapareciera como antes. O podría presentarlo, contárselo a las autoridades y confiar en que la ley y la verdad de la historia de Elijah Harper lo protegerían mejor que él solo. Pero mientras sopesaba esas opciones, otro pensamiento lo atacó, más silencioso pero implacable. ¿Y si lo conservaba? Solo el oro podría cambiar su vida para siempre. Podría pagar sus deudas, reparar su casa
y vivir el resto de sus años sin preocupaciones. Nadie más tenía derecho a ello. Las leyes de salvamento marítimo eran bastante claras. Fue él quien lo encontró. Podría argumentar que era suyo por derecho. Esa noche se sentó en su porche hasta la madrugada, con el relicario en una mano y una taza de café negro en la otra. Las estrellas giraban en lo alto, indiferentes y eternas, y él pensó en el largo recuerdo del mar. Elías había decidido ocultarlo, cualesquiera que hubieran sido sus razones, atando su destino y su fortuna al silencio. Ahora la carga había pasado a él. Al amanecer supo que no podría seguir ese camino. Mantenerlo en secreto significaría vivir todos los días esperando pasos en su camino de grava, miradas indiscretas y preguntas susurradas. Significaría deshonrar al hombre que se esforzó tanto para protegerlo en primer lugar. Y, aún así, renunciar a ello era igual de pesado, como cortar una parte de sí mismo. No era un hombre que pidiera mucho en esta vida, pero quería poder mirarse al espejo y ver a alguien que aún tuviera cierta medida de integridad. Al día siguiente, llamó a un viejo amigo de la ciudad, un oficial retirado de la Guardia Costera, llamado Hank Wallace, que todavía tenía influencia sobre las autoridades locales. Se limitó a explicar que había encontrado algo de valor histórico que necesitaba ser evaluado y protegido adecuadamente. Hank, después de cierta insistencia y una promesa de discreción, aceptó reunirse con él la noche siguiente. Calvin colgó el teléfono y se quedó mirando sus manos, sintiendo al mismo tiempo alivio y un extraño temor vacío. Esa noche, mientras estaba en el muelle, escuchando la marea golpear los pilotes, volvió a ver unos faros en la distancia. Disminuyeron la velocidad cerca de su propiedad antes de seguir adelante. El mensaje fue bastante claro. Cualquiera que fuera lo que decidiera hacer, tenía que actuar con rapidez. El viento cambió hacia el interior, trayendo el leve olor a lluvia, y Calvin Harper miró hacia el agua oscura. La elección ya estaba hecha. El mañana traerá respuestas o consecuencias, o quizás ambas. Todo lo que podía hacer ahora era afrontarlo como un hombre que había pasado su vida en el mar, firme sobre sus pies, con la mirada fija hacia adelante, preparado para cualquier tormenta que viniera después. La noche siguiente llegó envuelta en una quietud inquietante, de esas que a menudo preceden a las tormentas en la costa. Calvin pasó el día caminando entre el muelle, el cobertizo y su porche, incapaz de concentrarse en las tareas más simples. Cada crujido del bosque, cada zumbido lejano de un camión que pasaba, le tensaban los hombros. Estaba previsto que Hank Wallace llegara justo después del atardecer, trayendo consigo a un historiador de confianza de la Universidad Estatal que se especializaba en registros marítimos de la Guerra Civil. Calvin esperaba que entre las conexiones de Hank y la experiencia del historiador, ambos pudieran validar el hallazgo y ayudarlo a protegerlo de futuras intrusiones. Se dijo a sí mismo que era lo correcto, pero la persistente sensación de exposición nunca lo abandonó. Mientras el crepúsculo se acercaba, surcando el cielo y desvaneciendo tonos naranjas y grises, Calvin cerró el cobertizo una vez más y revisó la lona que cubría el ataúd. El silencio rítmico de la marea era casi relajante en su familiaridad, pero no podía ocultar la persistente sensación de peligro que había arrastrado desde la intrusión nocturna de Jason. Regresó a la casa, preparó una cafetera de café y trató de aquietar sus pensamientos inquietos. Sin embargo, justo cuando se llevó la taza a los labios, oyó el crujido de la grava afuera, lento y deliberado. Se acercó a la ventana y miró a través del estrecho espacio entre la cortina. Un par de faros delanteros atravesaron el patio, iluminando brevemente el cobertizo antes de apagarse. La puerta del camión se cerró de golpe y luego otra. Se le cayó el estómago. Dejó la taza en silencio, mesurando cada movimiento. Los hábitos que había adquirido durante sus años en el mar regresaron sin pensarlo. Mantén la calma. Evaluar. Acto. Se puso las botas, cogió la pesada linterna y el viejo cuchillo de la marina que guardaba en el cajón junto a la puerta y salió a la noche. El aire era húmedo y fresco, con olor a sal y pino. Se mantuvo en las sombras, moviéndose a lo largo del costado de la casa,
con el oído alerta. Se oían voces bajas y débiles que provenían del cercano cobertizo. 2 hombres, tal vez 3. Reconoció a uno de ellos como Jace. Su dibujo era agudo incluso en susurros. Calvin se agachó, con el corazón firme ahora y todos sus sentidos agudizados por la claridad de su propósito. Los hombres estaban probando la cerradura. Sus linternas se movían como luciérnagas por las tablas del cobertizo. Uno de ellos maldijo en voz baja, haciendo chocar el metal contra el metal. Habían venido preparados. Calvin caminó en círculos a través de la oscuridad, sus botas silenciosas sobre la hierba húmeda, hasta que llegó a la parte trasera del cobertizo. Se deslizó entre los pinos, manteniéndose agachado hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver el destello de sus herramientas en la tenue luz. Esperó, cronometrando su respiración, y luego dio un paso adelante con la rapidez de una ola rompiendo. «Aléjense», dijo en voz baja, pero con la suficiente autoridad como para dejarlos congelados. Los 3 hombres giraron sobresaltados. El haz de luz de la linterna de Jace lo golpeó de lleno en el pecho antes de tambalearse hacia arriba, revelando la expresión de Calvin, firme, con la mandíbula apretada, una silueta tallada en sombras y resolución. «¿Qué estás haciendo, viejo?», Jace bramó, pero había un temblor en su voz. «¿Sabes lo que haces?», respondió Calvin, acercándose un paso más, con la bota firme sobre la grava. «¿Y sabes de quién es la propiedad en la que estás parado?». El segundo hombre se movió inquieto, mirando entre Jace y el cobertizo cerrado. El tercero se quedó atrás, silencioso pero tenso, mientras flexionaba nerviosamente la mano alrededor de una palanca. Jace se burló, aunque ahora era más delgado. «Palabras en voz alta, Calvin. Encontraste algo en esa tormenta, ¿no? No puedes quedártelo todo para ti». La mirada de Calvin no vaciló. «No sabes lo que hay ahí. No sabes lo que significa. Sabemos suficiente». Jay respondió, dando un paso adelante y enorgulleciéndose. «Un hombre como tú, que vive aquí, solo no saca algo del océano solo para guardarlo sin ningún propósito. Creemos que lo que hay ahí dentro vale más que tu tranquila y pequeña vida». El cuchillo en la mano de Calvin brilló levemente cuando lo inclinó hacia abajo, sin ser amenazante, pero inconfundiblemente presente. No tenía ningún deseo de lastimar a nadie, pero el recuerdo de tantos caballeros que se mantuvieron firmes en lugares mucho más duros que este le dio firmeza a su voz. «Ya terminaste», dijo con calma. «Vete ahora y no me volverás a ver, excepto al otro lado de la ciudad. Quédate, y te prometo que te arrepentirás de cada segundo». Durante un tenso instante, el único sonido fue la marea baja y el viento susurrando entre los pinos. Entonces, el segundo hombre retrocedió, murmurando algo sobre que esto no valía la pena. El tercero lo siguió, bajando su palanca y retirándose a la camioneta. Jace se quedó un momento más, con la mandíbula apretada, pero Calvin dio otro paso adelante y algo en sus ojos debió convencerlo. Con una maldición aguda, Jace se dio la vuelta y se marchó, cerrando de golpe la puerta de la camioneta tras él. El motor rugió y escupió grava de debajo de los neumáticos mientras se alejaban a toda velocidad en la noche. Calvin exhaló lentamente, la tensión en sus hombros se alivió poco a poco. Revisó la cerradura del cobertizo y luego regresó a la casa, cada movimiento deliberado y lento, como si siguiera el ritmo de los latidos de su corazón. Se sentó pesadamente a la mesa de la cocina, mirando fijamente la ventana oscura, escuchando, al eco desvanecido del camión. Poco después, Hank llegó en su vieja camioneta, con las luces recorriendo el patio antes de cortarle el paso. Calvin lo recibió en la puerta, explicándole todo con todo detalle. El ataúd, los tesoros, Elijah Harper y ahora los intrusos. Hank escuchó en silencio, con el ceño fruncido, pero sin escepticismo. Tras décadas de servicio, Hank había oído cosas extrañas y confiaba en Calvin lo suficiente como para no dudar de él. Juntos, abrieron el cobertizo y Calvin reveló el contenido del ataúd. El silbato de Hank era bajo y asombrado. La luz de su linterna se deslizaba sobre oro y joyas que no habían visto el aire libre en más de un siglo.
Dios mío, murmuró. Calvin, no exagerabas. El historiador llegó poco después, un hombre delgado con gafas y una aguda curiosidad en la mirada. Manipuló los objetos con reverencia, murmurando sobre su procedencia y conservación, ya tejiendo hilos de contexto y conexión con la época de la Guerra Civil. Confirmó lo que Calvin sospechaba. El sello confederado, los manifiestos del barco que había descubierto en la biblioteca, incluso el estilo de las joyas, todo apuntaba a la élite sureña de mediados del siglo IX. ¿Entiendes lo que tienes aquí?, dijo el historiador en voz baja, cerrando el relicario que Calvin le había mostrado. Esto no es solo un tesoro. Esta es la historia, personal, regional, nacional. Un hallazgo como este debería estar preservado y no encerrado en un cobertizo. Calvin asintió lentamente. Él sabía que esto iba a pasar. Lo había aceptado, pero escucharlo en voz alta fue diferente. Aún así, no sentía ningún arrepentimiento, solo una tranquila certeza. Lo sé, dijo, por eso llamé. Cuando se marcharon esa noche, el plan ya estaba en marcha. Se harían arreglos con la Comisión Histórica del Estado para documentar y asegurar los artículos que figuran como el descubridor legal de Calvin. Según la legislación sobre salvamento marítimo, recibiría una parte sustancial por el hallazgo. Más que suficiente para vivir cómodamente, más que suficiente para arreglar el techo y saldar sus viejas deudas. Pero más allá del dinero, había algo más profundo. La historia de sus antepasados sería contada, preservada no como un rumor susurrado de generación en generación, sino escrita en la historia donde pertenecía. Mientras observaba las luces traseras de Hank desaparecer por el camino, Calvin permaneció un largo rato bajo la luz de la luna, con la brisa tirando suavemente de su chaqueta. Se sintió más ligero, como si el peso que había estado cargando desde la tormenta finalmente hubiera comenzado a cambiar. El océano susurraba detrás de él, firme y eterno, como si estuviera satisfecho de que uno de sus secretos finalmente hubiera llegado a casa. Las semanas que siguieron transcurrieron a un ritmo nunca antes conocido por Calvin. Lo que comenzó como un descubrimiento solitario por parte de un viejo pescador, pronto se convirtió en algo que llegó mucho más allá de su tranquilo tramo de costa. Los historiadores regresaron, trayendo fotógrafos, archivistas y especialistas que catalogaron cada artículo con minucioso cuidado. Hablaban en voz baja sobre técnicas de conservación, sobre financiación de exposiciones y sobre la extraordinaria rareza de una obra como la suya. La noticia se extendió en círculos controlados. Al principio, los canales oficiales tomaron el control rápidamente, pero pronto se extendió a través de susurros por la ciudad y luego a una corriente de noticias más amplia que nadie podía detener. Por primera vez en su vida, Calvin Harper se encontró en el centro de algo más grande que los límites de su muelle y su desgastado esquife. El proceso legal fue deliberado pero sencillo. La ley de salvamento marítimo era bastante clara y después de audiencias y firmas que parecían surrealistas en su formalidad, el Estado le otorgó una comisión del 30% por descubrimiento basada en el valor tasado del tesoro. Cuando llegó el recuento final, incluso Calvin, que sospechaba de su valor, quedó atónito. Más de $2 millones. Su porción solo era más de lo que jamás había imaginado tener en toda su vida. Había vivido frugalmente toda su vida adulta, contento con lo suficiente para remendar redes, mantener su barco abastecido de combustible y poner comida en la mesa. De repente, tenía los medios no solo para sobrevivir, sino para reconstruir todo a su alrededor. Pero no fue el dinero lo que ancló más profundamente sus pensamientos. Era Elías. Cuanto más descubrían los historiadores, más se perfilaba el hombre en su mente. Las cartas traducidas minuciosamente revelaron detalles sobre el viaje del Magnolia Bell. Fragmentos de diarios hablaban de un plan para desviar el oro confederado de su uso previsto para evitar que sirviera para alimentar los últimos meses desesperados de la guerra. El nombre de Elijah apareció una y otra vez, no como un subordinado, sino como un compañero de confianza, alguien cuyo conocimiento de la costa y capacidad de moverse sin ser visto habían sido invaluables.
Las piezas encajan con una claridad sorprendente. Elijah Harper no había sido un simple marinero ni un dios. Había contribuido decisivamente a robar la historia de las manos de quienes la habrían utilizado para prolongar el sufrimiento. Calvin se encontraba en la sala de exposiciones el día en que se dieron a conocer los artefactos a un grupo selecto de periodistas y académicos rodeados de vitrinas que brillaban bajo luces cálidas. El oro y las joyas que una vez estuvieron debajo de una lona en su cobertizo, ahora descansaban sobre terciopelo, etiquetados con letras precisas. El relicario estaba en el centro, abierto para revelar el retrato descolorido, con su inscripción a su lado. Tuí, mi mano firme en la tormenta. Provocó murmullos entre quienes lo leyeron. Pero para Calvin era más que curiosidad. Fue un puente a través del tiempo, un vínculo tangible entre él y el hombre cuya sangre corría por sus venas. El director de la Comisión Histórica del Estado se acercó a él y le apretó cálidamente el hombro. Señor Harper, no solo nos ha dado un tesoro, dijo con voz llena de admiración. Nos has dado una historia que casi habíamos perdido. El nombre de Elijah Harper será estudiado durante años. Calvin asintió, sintiendo el peso del sentimiento presionándolo. No es pesado, sino firme y con conexión a tierra. Sentía orgullo, sí, pero también una profunda humildad. Elías no vivió para ver su nombre honrado ni sus acciones comprendidas. Se había desvanecido bajo las olas con sus secretos, y solo el azar, una tormenta y un viejo pescador testarudo los habían devuelto a la luz. Con parte de los fondos que recibió, Calvin reparó su casa, reemplazando el techo hundido y arreglando el muelle que había resistido décadas de sal y tormentas. Pero gran parte lo donó. Se dedicó a la restauración de un antiguo cementerio afroamericano cercano, abandonado durante generaciones, donde las piedras se inclinaban y se desmoronaban bajo las enredaderas. Él financió una beca en nombre de Elijah Harper en la universidad comunitaria local, dirigida a hombres y mujeres jóvenes que provenían de la nada, como Elijah alguna vez, y envió una parte a una red de apoyo para veteranos. Un silencioso guiño a los hermanos con los que había servido, algunos de los cuales se habían perdido en mares no tan diferentes del que había llevado el ataúd de Elijah. La vida en la ciudad también cambió. La gente que una vez lo consideraba una figura solitaria, ahora lo saludaba con calidez y respeto. Incluso aquellos que una vez miraron su propiedad con sospecha, parecen entender ahora que su descubrimiento fue algo más que la codicia. Cuando pasó junto a Jace Milner en la ciudad, no hubo confrontación, solo miradas desviadas y un silencio murmurado. Calvino no buscó ni ofreció palabras. Ese capítulo estaba cerrado. Sin embargo, a pesar de toda la nueva atención, el corazón de Calvin permaneció atado a las mismas rutinas. Cada amanecer todavía se levantaba con el sonido de las gaviotas y el suave golpe de las olas contra los pilotes. Aún llevaba su bote más allá de las olas, lanzando sus líneas y dejando que el mar lo envolviera con su familiar comodidad. Ya no necesitaba la captura para sobrevivir, pero el acto lo mantuvo en tierra. Le recordó quién era mucho antes de que el mundo lo llamara. Algunas tardes, cuando el cielo se tornaba violeta y el horizonte se desdibujaba en sombras, él se sentaba al final del muelle con un termo de café y contemplaba el Atlántico, escuchando su murmullo interminable. A menudo pensaba en Elías. Entonces se imaginó al hombre parado en una cubierta no muy distinta a la suya, explorando las mismas aguas, con el viento presionando su rostro. Se imaginó la determinación que debió haber requerido arriesgarlo todo, robar la riqueza destinada a la opresión y esconderla en un ataúd de hierro y sal. Calvin se encontró hablando en voz alta, a veces en voz baja, como si Elijah pudiera escucharlo de alguna manera a través de las olas. Le agradeció no solo por el tesoro, sino por el recordatorio de que la historia era más que nombres grabados en piedra o fechas en libros. Era carne y sangre, coraje y sacrificio transmitidos a través del tiempo de maneras que nadie podía predecir. En el aniversario del descubrimiento, Calvin organizó una pequeña reunión en el cementerio donde se encontraba el nuevo monumento conmemorativo de Elijah. Un marcador de granito pulido llevaba su nombre junto con una inscripción: Elijah Harper, navegante, patriota
y mano firme en la tormenta. Calvin estuvo con Hank y el historiador, algunos habitantes del pueblo e incluso varios de sus parientes lejanos que habían llegado desde más al norte después de enterarse de la conexión. Colocaron flores, dijeron algunas palabras y en el silencio que siguió, Calvin sintió que algo se asentaba en su interior, como si un círculo finalmente se hubiera cerrado. Cuando regresó a casa esa noche, caminó hasta la orilla del agua una última vez antes del anochecer. La marea estaba baja. La arena estaba húmeda bajo sus botas y el océano se extendía ante él en su eterno movimiento. El viento era suave, traía olor a sal y pino, y por primera vez en años, sintió una calma casi inquebrantable. El pasado no solo lo había encontrado, sino que le había dado un camino a seguir, una razón para levantarse cada mañana más allá de los movimientos de la supervivencia. Miró las olas, la luz de la luna brillando y las líneas rotas en la superficie, y sonrió levemente. En algún lugar, imaginó que había más secretos durmiendo bajo el agua oscura, esperando las tormentas y la oportunidad de liberarlos. No tenía necesidad de encontrarlos. Bastaba saber que existían, que el mar guardaría sus misterios hasta el momento adecuado. Mientras se volvía hacia su casa, con el muelle recortado contra el resplandor de la luz del porche, se sintió más ligero que en décadas. Lo que comenzó como un hombre solitario sacando una reliquia de la marea, terminó como una redención, no solo para Elijah Harper, sino para él mismo. El mar le había dado más que un tesoro. Le había devuelto la historia de su familia, su sentido de pertenencia y el conocimiento de que los legados, como las mareas, siempre encuentran el camino de regreso a la orilla. Y con eso Calvin Harper entró en la noche tranquila, con el corazón firme, la mente clara y el murmullo interminable del océano siguiéndolo a casa. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más. Mira el siguiente video o explora nuestro canal para conocer más historias poderosas. Y si esto te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo.